Estamos en la clase de discipulado avanzado. Clase de discipulado avanzado. Hoy la clase que vamos a tratar es un sacerdocio ilegítimo. El sacerdocio ilegítimo. Un sacerdocio ilegal. Un sacerdocio ficticio, un sacerdocio que no fue constituido por Dios. Esa es nuestra clase de hoy. Y como siempre, solamente lo único que les voy a pedir a la audiencia, al templo, a las personas que nos escuchan a través de las redes sociales, es que por favor apliquen comprensión lectora. Lo único que se les pide es que apliquen comprensión lectora, porque esta ha sido una de mis posiciones hoy con relación a las últimas clases, porque me he percatado que las personas con relación, cuando se habla algo relacionado al aspecto o la conciencia religiosa, la gente pierde como la razón, como que si algo espiritual desactivara la facultad de razonar. Escuche eso, como que si en el mundo espiritual hubiese algo que desactivara la facultad de razonamientos. Entonces la gente viene y está leyendo el texto y están viendo que la Biblia está diciendo que no a tales prácticas o que no se debe, y por encima del texto bíblico prefieren creer o afirmar lo que le dice un hombre cuando la misma Biblia está diciendo que no. Es como que si se me entregan unos cables y en los cables está un patrón o un orden de cómo debo conectarlo, y está el manual indicándome cómo debería conectar los cables, los colores, los interruptores. Entonces yo voy a hacerlo a mi manera cuando me están indicando cuáles son las formas de conectar. Usted está conmigo aquí. Eso pasa con la religión, como que la religión tiene la facultad de desactivar o desarticular o hacer que la persona pierda la forma de razonar o de analizar. Y Dios no nos llamó a eso. Por eso que la Biblia, el apóstol Pablo, hablando en muchas ocasiones, le dijo a los discípulos que nadie os mueva fácilmente de vuestra estructura de pensamiento. O sea, que nadie los mueva fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea que Dios nos dio la facultad para razonar, para pensar, para analizar, para tener un concepto claro de las cosas. Pero como estamos en una temporada, irónicamente, con la temporada que estamos viviendo y en la época actual que estamos viviendo, uno no logra concebir que haya gente aferrada a estructuras religiosas idólatras. O sea, uno dice, pero ¿cómo es posible que en pleno siglo haya gente que esté aferrada a estructuras religiosas paganas y no se aferren a la escritura? Entonces están más atentos a lo que un líder religioso le pueda decir y no a lo que la Biblia dice. Por eso es que en Romanos dice que desecharon la verdad porque se aferraron a las criaturas, menospreciando al Creador. Así que voy a enseñarles hoy acerca de el sacerdocio ilegítimo, específicamente, obviamente, la única estructura sacerdotal que se ha mantenido hasta ahora, no porque sea legítima, no porque sea de Dios, sino que como llegaron tarde a la repartición, no se dieron cuenta que en la Biblia la estructura sacerdotal legítima, que era la de los judíos, había sido abolida. Actualmente, desde que Cristo Jesús pisó la tierra, la estructura sacerdotal judía
fue desactivada. ¿Por qué? Porque el propósito o la intención original que llevó a Dios a establecer sacerdotes fue con que la intención ellos ofrecieran sacrificios por el pueblo y por ellos mismos. La intención de Dios a establecer sacerdotes judíos ortodoxos, porque en la enseñanza antepasada les hablé claro por qué la estructura católica romana no son sacerdotes legítimos, son una mezcolanza. ¿Por qué son una mezcolanza? Como un híbrido de todas las religiones, porque tú los ves con sus vestiduras de los persas, con los sombreros de los de Mesopotamia, con el sol de Oriente. O sea, todos ellos van reciclando, son los recicladores de las religiones. La Iglesia Católica son los recicladores de las religiones y de toda religión donde el Imperio Romano, porque entiéndase que el Imperio Romano ha usado el disfraz de la religión para poder seguir imperando. No vaya a pensar que eso fue de la nada. Es el Imperio Romano aún vigente detrás de la estructura papal. Es el mismo Imperio Romano. ¿Qué pasa? Como ellos han estado por muchos siglos atacando, oprimiendo, subyugando pueblos de cada cultura, ellos tomaban cosas de religión. Por eso es que ellos tienen el rosario, lo que le llaman ellos rosario, lo cogen del oriente, de los hindúes, le agarran el sol ese, lo agarran de otra cultura, que la virgen con el niño que iba a nacer, o el niño que fue parido, o la virgen con el niño cargado, fue agarrado de los persas, de la gente de Babilonia, porque la religión católica es el reciclador más grande de las estructuras religiosas. Entonces, a la hora de Constantino percatarse en el siglo 313, ellos al percatarse en el año 313-314 de que esta fe del evangelio, la fidelidad de los cristianos, que usted sabe que los césares o los emperadores romanos le decían a los cristianos que dijeran que César era el Quirios, que César era el Quirios, César era el Señor, y por eso ellos daban su vida. Al emperador ver que esa gente prefería morir por ese joven judío que se hacía llamar Dios, no le tocó otra cosa que, si no puedes con tu enemigo, únetele. ¿Está conmigo aquí? Entonces fue la forma más factible de ellos adaptarse, porque la estructura religiosa es un camaleón que se adaptaba a todas las estructuras religiosas, y la que fue más fiable y más viable fue la estructura de fe del reino de los cielos. Pero como ellos no tenían el Espíritu Santo, y como no tienen la dirección de Dios, como no son de Dios, ellos olvidaron que en la Biblia, a pesar de que ellos dicen atrevidamente que fueron los que las crearon, irónicamente no se dieron cuenta que toda la Biblia apuntaba de que ellos no eran de Dios, y grita a voz en cuello de que ellos son unos paganos. ¿Usted está conmigo aquí? Solamente con verle su estructura papal y sus argumentos, ornamentos, utensilios, se da cuenta usted de que ellos no son nada que ver con Dios, como dijo el apóstol Pedro, de cual ellos se toman el título de papas, no tienen arte ni parte en este asunto. ¿Está conmigo aquí? Hoy vamos a darnos cuenta que ese aparataje religioso no es otra cosa que un invento pagano que se tomó o se disfrazó de cristianismo. La religión católica es un sacerdocio ilegítimo, el reciclador más grande que usó de disfraz el cristianismo para mantenerse hasta el día de hoy. Es como el parásito que se pega de algo para poder mantenerse hasta el día de hoy. Pero vamos a leer la Biblia y nos vamos a dar cuenta que es una total mentira. Sin embargo, tú sabes, una de las ironías en estos días
estaba escuchando un cura que estaba exhortando, y mira esto, estaba exhortando a los feligreses, porque la gente de la religión son muy idólatras. Él predicando que eran muy idólatras, que no sabían diferenciar lo que era un culto, una veneración, y que todavía la gente estaba sumida y que adorar imágenes, hacer procesiones, a estar atento a las costumbres y a las tradiciones de los judíos, de los papas, como si eso fuera de Dios. Parece que fuera de Dios, pero la trampa que yo les había dicho es que ellos ahora, con tanto predicador que hay, van a hacerse pasar como que ellos estuvieran diciendo la verdad, con el propósito de que la gente que está con ellos ahí no se les vaya a ir. Usted está conmigo aquí. Ahora, irónicamente, no se supone que fueron los curas, que fueron los papas, que fueron los monseñores, que fueron los obispos que enseñaron a la gente que adorara imágenes. No se supone que fueron ellos que le dijeron a la gente que hiciera procesiones. Ahora se lavan las manos como su progenitor Pilato. Su progenitor Pilato se lava las manos y le echan la culpa al pueblo. Yo no puedo concebir cómo es que gente dentro de la misma audiencia de esa catedral católica no se levantó y decir, bueno, nosotros creemos eso porque usted nos enseñaron eso. ¿Está conmigo aquí? Dios no nos ha llamado a tragar entero. Dios nos ha llamado a analizar, a supervisar, porque Dios sabe que está en riesgo la salvación de las almas. Y nuestra alma no puede ser condenada porque alguien predicó lo que le dio la gana. Está conmigo aquí. Lógicamente que las posturas y las posiciones de predicación como su servidor no son muy aceptables, porque si usted ve los predicadores de las redes sociales, la mayoría de los que escuchan a los predicadores de las redes sociales son católicos. Entonces tú no ves que los predicadores hablen de estos temas, porque su propósito es mantener que a la audiencia, sea evangélica, sea católica o cualquier fuente o corriente de religión. Por eso ellos no enseñan estas cosas, para no perder sus seguidores. Pero mi compromiso es con la palabra, mi compromiso es con Dios, mi compromiso es con el evangelio del reino de los cielos, porque de esa forma fue que Dios me mandó a predicar. Mi intención no es ser el predicador del pueblo, mi intención es ser el predicador de Dios. ¿Está conmigo aquí? Por eso es que usted no ve que ninguno de estos predicadores e influencers tocan estos temas, porque la mayoría que le gusta el morbo cristiano son gente religiosa y ellos están en sus canales. Imagínate si llenen sus eventos masivos internacionales, no les queda predicar esto. ¿Por qué? Porque entre otras cosas no son profetas nada, y además se pueden echar en contra a la audiencia, y sus eventos no tendrían esa afluencia masiva de tanta asistencia cuando ellos van a predicar sus mensajes positivos. ¿Cuál es la clase de hoy? Para los que nos escuchan a través de la radio, un sacerdocio que ilegítimo, un sacerdocio ficticio, un sacerdocio ilegal, un aparataje, un andamiaje montado a través de estratagemas y de engaños y de inventos para capturar las mentes débiles. Pero vamos a ver si eso delante de Dios es real. El sacerdocio mencionado en la Biblia es dado única y exclusivamente a los judíos. El sacerdocio mencionado en la Biblia es dado única y exclusivamente a los judíos. Este fragmento con lo que voy a entrar hoy,
Ya se lo amplié en una clase anterior donde les expliqué por qué ninguna persona que no fuera judía no podía pertenecer al sacerdocio, porque el sacerdocio fue un llamado santo dado por Dios a Aarón y a la tribu de Leví. Todo aquel que hacía parte de la tribu de Leví o la tribu sacerdotal eran los únicos que podían ser sacerdotes. Solamente con ese argumento se detumba o se derriba o se deshace ese asunto, y que los sacerdotes romanos, que sacerdotes católicos, tenemos que entender que sí existen los sacerdotes aparte de los sacerdotes judíos, pero estos sacerdotes que no pertenecen a la genealogía de Leví o que no pertenecen a la genealogía de Aarón o no hacen parte de la línea sanguínea sacerdotal, son sacerdotes paganos. Usted está conmigo aquí. No son sacerdotes legítimos, son sacerdotes paganos. Y quiero que se dé cuenta hoy que incluso los sacerdotes legítimos que fueron constituidos, óigase bien, fueron constituidos por Dios en el momento que Jesucristo aparece en escena, fueron desactivados, fueron descalificados y fueron abrogados en hable, desactivados automáticamente. Al Jesús nacer, todo vislumbre o estructura sacerdotal judía fue desactivada, que eran los únicos sacerdotes legítimos. Bueno, podemos entenderlo sin necesidad de leer la Biblia, aunque lo vamos a hacer. Bueno, podemos entenderlo con total claridad, dado que la intención original por la cual Dios establece los sacerdotes era con el objetivo de que ellos presentaran los sacrificios y las ofrendas en el lugar santo o en el templo a favor de quienes, del pueblo. Así que al aparecer Jesús, Juan afirma y dice: he aquí el Cordero de Dios que erradica, que quita el pecado del mundo, indicando con eso que todo lo que hacían los sacerdotes o todas las funciones sacerdotales que habían hecho por siglos, en ese momento quedaban que desactivadas. ¿Por qué? Porque Cristo era el Cordero final, el último Cordero, y entre otras cosas es el único y legítimo sumo sacerdote. Por lo tanto, Cristo, aparte que se iba a ofrecer, también él mismo iba a ser el que iba a llevar a cabo el rito de santificación y de expiación por el pecado de la humanidad. ¿Está conmigo aquí? Por lo tanto, damos a los textos mismos, los textos bíblicos, perdón. El sacerdocio mencionado en la Biblia es dado única y exclusivamente a los judíos, excepto los que son paganos. Hebreos capítulo 7, verso 5. Hebreos capítulo 7, verso 5. ¿Cuántos lo tienen? Ciertamente los que de entre los hijos de Leví, ¿los hijos de quién? Leví, ¿de dónde era? Judío. Leví era de dónde? De Israel. Así que todo eso, y que monseñor de Colombia, el monseñor de Austria, monseñor de Alemania, monseñor de Argentina, monseñor de ninguna parte. Los sacerdotes son de la genealogía de quién? De Leví. Todo lo que hay de más son que aparatajes que le llegaron tarde a la lectura, y por estar buscando las lecturas de los concilios, de sus magisterios y de sus poco locos inventando textos, se les olvidó coger la Biblia para verificar si el aparataje o el andamiaje que iban a montar tenía alguna validez. Está conmigo aquí. Le damos gloria a Dios que no se dedicaron el tiempo para estudiar, para que después viniera yo a desenmascararlos.
Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de quién, de Abraham. O sea, el propósito de Dios de establecer el sacerdocio fue el que yo ya les indiqué. Este está conmigo aquí. Ahora, el sacerdocio católico no fue ni constituido por Dios, porque Dios lo hizo cuando estaba Aarón. Está conmigo aquí. Así que mire la distancia, mire la distancia. Si el sacerdocio romano o que está en la Basílica de San Pedro o de Roma fuera el legítimo, Dios lo hubiese mencionado a lo largo del trayecto de la estructura sacerdotal hasta que llegó Jesús. Está conmigo aquí. Pero únicamente se dirigió a la gente que hacía parte del linaje de Israel, del linaje de las 12 tribus de Israel. A ellos fue que le dio el sacerdocio. Ningún gentil hace parte de la estructura ni de la cúpula sacerdotal judía, porque son sacerdotes paganos. Son sacerdotes paganos. Ahora, cuando Jesucristo aparece en escena, que era el que le iba a dar forma o iba a revelar lo que se llamaría iglesia, tampoco constituyó sacerdote, porque el único sacerdote ante Dios es quien, el Señor Jesucristo. Nadie más puede serlo. Ahora, en un sentido figurado, el apóstol Pedro habla en Pedro 2, del 8 al 9, que nosotros somos que linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que podamos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, indicando Pedro con eso, entonces todo el mundo es sumo sacerdote. No, está en un sentido figurado que ahora estamos administrando las cosas divinas. Por lo tanto, sacerdote no es una cúpula de unos viejitos ancianos pipones que no pueden ni caminar y que hablan dormido y que además le tienen que hacer lo que tienen que predicar, le tienen que hacer lo que tienen que hablar, porque como no tienen el Espíritu Santo, no pueden andar como los profetas orándole a Dios para que Dios les revele la palabra, y todo lo que hablan se lo dan para que lo digan, y tampoco tienen ni fuerza para cantar el de noni, ni para cantar el jugo de noni tienen fuerza. ¿Entienden lo que estoy diciendo? En un sentido figurado, la iglesia somos los reales sacerdocios, porque el sacerdocio ahora no fue dado a una cupulita de gente, no, toda la iglesia de Cristo, figuradamente hablando. Pero para trabajar en el diseño original por el cual Dios constituyó el sacerdocio, hay único, legítimo y un solo sumo sacerdote. ¿Usted está conmigo aquí? Lo demás son aparatajes. Lo demás son engaños que la gente no filtró y se lo dejaron meter gato por liebre. Y como se dice siempre, una mentira declarada por 1000 años se convierte en una verdad. Comenzaron a decir que ellos eran sacerdotes, y trataron de copiar el andamiaje judío, la túnica, la percha, y como tenían que robarse de cada cultura algún elemento sagrado, sacaban el sol, sacaban el cáliz, sacaban esto, sacaban lo otro, y no son legítimos. Porque ni los originales están activos. A su nombre. Por eso el sacerdocio católico no fue constituido por Dios. Por lo tanto es falso, es ilegal, es usurpador. Lo irónico es que ni el legítimo, ni el verdadero, ni el avalado por Dios está activo hoy en la actualidad. Ni siquiera el legítimo. Ahora va a ser la copia. La copia nunca
va a ser sustituir, nunca va a sustituir al legítimo. Y en el caso que se pudiera, llegaron tarde a la repartición de los chocolates. Llegaron tarde. A su nombre, Hebreos capítulo 3, verso 1. Hebreos, estamos en la clase de discipulado avanzado. Como siempre indico, estas clases son para la gente que quiere aprender la palabra, que no está viendo lo que dice otro o repitiendo como loro lo que habla otro, sino que está atento a lo que dice la Escritura, porque estoy consciente, y es lo que estamos orando con los intercesores, que Dios levante una generación de gente que ame a la Escritura y no se deje embolatar la mente de este poco de charlatanes. Hebreos capítulo 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Bergoglio, el Papa Francisco, el Monseñor de no sé qué parte, Cristo Jesús, el único y legítimo sumo sacerdote. Los demás que son copiones, desvergonzados copiones. El propósito del sumo sacerdote es expiar los pecados del pueblo. Y vamos a entrar así a leer bastante. Hebreos 2:16. Hebreos capítulo 2, verso 16. Mira, toda la estructura y aparataje católico, sacerdotal, es otra forma en la que la religión intenta copiar y usurpar el puesto de la iglesia de Cristo. Ese cuento y que de los sacerdotes de la religión no es otra forma de intentar copiar, de intentar usurpar la iglesia de Cristo. Usted se da cuenta, la gente que es seria, la gente que es seria y no se deja llevar de la religión, sabe que hace unas décadas atrás la gente que pertenecía al andamiaje católico decían: nosotros no somos cristianos, nosotros no somos evangélicos, nosotros somos católicos, apostólicos, romanos. Pero como la intención del papado es tratar de por temporada quitarse la piel de culebra y sacar otra piel, ahora la que le conviene es llamarse cristiano. Usted está conmigo aquí. Entonces se colocan el título de los cristianos genuinos, que fueron los que vinieron con Jesús, y le ponen un seudónimo a los evangélicos y los llaman protestantes, cuando ellos son los que Lutero condenó. Ahora dice que los que están en el error son los evangélicos, y ellos son ahora los cristianos, y los cristianos genuinos ahora son los protestantes, y le crearon a sus feligreses un espantapájaro para que ellos ataquen el espantapájaro para que no los descubran. ¿Está conmigo aquí? Para que no se den cuenta que eso es un fraude total. Si nosotros nos sentamos, mira, yo tuve que quitar muchos textos bíblicos para ser puntual, porque el libro de Hebreos, ese rico libro de Hebreos, te desmonta la estructura católica de una forma espectacular. Siéntate a leer Hebreos y te vas a dar cuenta que todo lo que está puesto en Roma no es otra cosa que una farsa total. Siéntense, los que me ven por las redes sociales, ni me presten atención si quieren, vayan a Hebreos, se sientan a estudiar. Hoy yo me leí Hebreos 4 veces. Para hacer la clase de hoy, leí el libro de Hebreos 4 veces. Y cuando me di cuenta en el ayuno de ayer que no tenía necesidad de salir de Hebreos para desmontar el andamiaje ese, lo leí hoy 4 veces. Y tuve que
quitar tanta cita para ir puntual a los puntos y te vas a dar cuenta que eso es una farsa total, totalmente. ¿Está conmigo aquí? Bendito sea el nombre de Dios. La cita que le di fue ¿cuál? Hebreos capítulo 2, verso que 16. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual, verso 17, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser que misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar que la Biblia dice en Gálatas y en el mismo libro de Hebreos que mientras los judíos practicaban ese rito de expiación, llevando año tras año animales engordados para que fueran derramados sus pecados, su conciencia no quedaba limpia. Está conmigo aquí. Se requería de alguien que entrara con su propia sangre al sistema humano para poder expiar. ¿Por qué se llama expiar? Bueno, porque Cristo es el que puede entrar al sistema interno del alma y del espíritu del hombre para erradicar la inmundicia del pecado que el pecado genera en nosotros. Está conmigo aquí. Ningún ser humano puede hacer eso. Y voy a leerle una cita bíblica, pero voy a adelantarme cuando dice que todos los seres humanos, incluso ellos en sus aparataje sacerdotal, tienen que ofrecer día a día sus ruegos, sus súplicas, pedir perdón y hacer sus rezos, sus avemarías y sus Padre Nuestros. ¿Por qué? Porque ningún hombre es competente delante de Dios como sumo sacerdote, porque ningún hombre es perfecto. Por eso ningún predicador genuino, los que hacen parte del evangelio del reino, podemos darnos títulos de esa magnitud, porque es una blasfemia y una herejía. Por eso es que usted ve que el apóstol Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles se atrevieron a semejante barrabasada y falta tan grande de colocarse el título dado al Señor Jesucristo, sumo sacerdote, el único que puede. ¿Acaso Juan dijo que Roma podía expiar nuestro pecado? ¿Acaso el profeta Juan dijo que existía un hombre en la tierra que podía expiar los pecados de la humanidad? ¿Está conmigo aquí? Es más, en Apocalipsis, Juan, el hermano del Señor Jesucristo, dijo estas palabras llorando cuando vio que nadie podía abrir los sellos del libro. Él llorando dijo: ¿por qué llora? Le dice el ángel, porque nadie es digno de abrir los sellos. Y el ángel le dijo: te equivocas, Juan, hay uno que es digno, dice el Cordero inmolado. O sea que esa condición de Jesucristo de derramarse en libación por el pecado de la humanidad le dio la autoridad de romper los sellos del libro, y ningún hombre puede, porque nadie en los hombres es perfecto, aunque quieran colocarle el Papa que es inerrante y que el Papa es inequívoco, no se puede equivocar, que es infalible, cuando la Biblia dice que los hombres son unos que mentirosos. Llevar a un hombre carnal, pecador, blasfemo, a la posición o a la condición de Cristo es un grado de ignorancia sobrenatural, porque ninguno de los ministros de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis se atrevió a tal acto. ¿Está conmigo aquí? Y menos llamarse cabeza de la iglesia. Bueno, habían sumos sacerdotes, Anas de la ley, pero apenas Cristo murió, se acabó eso enseguida. ¿Está conmigo aquí? Para expiar los pecados del pueblo. Ahora, ¿qué hace a Jesús sumo sacerdote?
que hace a Jesucristo el único y legítimo sumo sacerdote, indicando que lo demás es mentira, indicando que todo lo que existe como sumo sacerdocio es mentira, es una farsa. Ay, sí, se ven bonitos los viejitos, sí, se ven lindos, sí, ay, se ven divinos, sí, pero no son legítimos, no es real, no es verdadero, es una farsa, un andamiaje, es un disfraz que usó el Imperio Romano con su estructura político-militar religiosa para filtrarse dentro de las filas de los soldados del Cordero. ¿Está conmigo aquí? Ahora, ¿qué hace a Jesucristo sumo sacerdote? Hebreos capítulo 4, verso 14. Hebreos capítulo 4, verso 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿un qué? ¿Un qué? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un gran sumo sacerdote, porque Cristo es el único y legítimo sumo sacerdote. ¿Porque qué? ¿Porque qué? Porque Él traspasó los qué, traspasó los cielos. Ven acá una pregunta, ¿en dónde está el Papa actual? ¿Dónde está? En la tierra. Y cuando se muera no va a pasar ni por el techo de la basílica, menos que lo monten allá arriba, o que va para abajo. Está conmigo aquí. Pero Cristo es el único y legítimo sumo sacerdote, porque Jesucristo que hizo traspasó los cielos. ¿Está leyendo conmigo? Único y legítimo sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Por si no creías que era Jesús, el apóstol te lo afirma: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que nos pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesucristo fue tentado en todos los pecados fue tentado, en todo según nuestra semejanza. O sea, todos los pecados que pudo haber, que pueda hacer un ser humano, a Jesucristo se los presentaron. ¿Pero qué? Pero sin pecado, pero sin pecado. Otra cualidad que superó la prueba de no caer en las tentaciones. Pregúntele a los curas y a los papas si no caen en tentaciones. ¿Está conmigo aquí? Acerquémonos pues, esto es lo que la gente no lee, confiadamente al trono de la gracia, para hallar que misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Tú sabes el daño que le hace la religión, haciéndole creer a su feligresía que tienen que buscar ayuda de todos los santos en turno, y de los santos que ni aparecen en la Biblia, y de los santos que nunca existieron. Y uno no sabe si los nombres de los supuestos santos que ellos tienen son hasta brujos, hechiceros, santeros. Nadie sabe eso. Ahora están adorando el brazo y que de San Judas. ¿Qué es San Judas? ¿Cuál es? O sea que a San Judas le mocharon el brazo, y como no le encontraron la cabeza, ahora le adoran el brazo. O sea, son una cosas locas y la gente no reacciona. Está conmigo aquí. Nosotros podemos hallar oportuno socorro, socorro oportuno. ¿Sabe por qué? Porque no estamos dependiendo de hombres que nos dirijan a Dios, sino que el mismo que vino por la humanidad y murió por nuestros pecados está ahora que a la diestra de la majestad de Dios, abogando por nosotros. Porque Jesucristo es el único y legítimo sumo sacerdote, porque Jesucristo está vivo. Ningún santo, ninguna virgen, ningún papa está vivo. Y aunque vayan a resucitar uno, sea con inteligencia o con mecanismo de robótica, no están vivos.
¿Por qué Dios tuvo que abolir el sacerdocio humano? Ojo, otra vez, descartando el sacerdocio católico porque es una farsa. Por lo tanto, estoy mostrándoles en esta clase que dicho sacerdocio es ilegítimo. ¿Por qué es ilegítimo? Porque no lo registró Dios en la Biblia. Porque uno fue únicamente dado a la descendencia de Leví, de la gente de Aarón. Por eso cuando se habla en la Biblia, estos son sacerdotes de la tribu de Leví o hacen parte de las hijas de Aarón. Usted está conmigo aquí, dejando esto claro que el sacerdocio católico es una farsa, es ilegítimo, es un andamiaje. Y si tú le preguntas, ¿y ustedes por qué son sacerdotes? ¿Ustedes por qué son sumos sacerdotes? No te dan ninguna explicación. ¿Sabes por qué? Ah, no, somos sumos sacerdotes porque en el concilio de Constantinopla los padres de la iglesia dijeron que podríamos ser sacerdotes. No. A mí me tienen que mostrármelo es en las escrituras, porque en las hojas cabe cualquier escritura. En las letras ellos te pueden escribir lo que sea en sus seminarios, en sus magisterios, en sus concilios, ellos pueden inventar lo que sea. Pero lo que dice la Biblia es que el sacerdocio de los gentiles es un sacerdocio pagano. Por lo tanto, no pueden ofrecer sacrificios para Dios, que era la intención real. Ahora, para que el sacerdocio católico sea legítimo, ¿qué deberían estar haciendo ahora? ¿Qué deberían estar haciendo ahora? Ofreciendo todos los años animales engordados para poder santificar a su pueblo. Sino que llegaron tarde a la revelación y no se dieron cuenta de su graso error. ¿Cuál es el propósito o la intención original por la cual constituyó Dios el sacerdocio judío? ¿Y cuál fue la causa de la cual Dios lo desechó o lo eliminó? Porque ya no funciona. Ni siquiera los judíos ofrecen sacrificios. Y ellos todavía están esperando que venga el supuesto Mesías para activar otra vez los sacrificios. Ya ni los judíos hacen eso. Hebreos capítulo 5, verso 1. Hebreos. ¿Alguno vino a aprender algo hoy aquí al templo? Ok. Hebreos capítulo 5, verso 1. Y vamos a leer al detalle. Necesito que me entreguen ahora ¿qué? Comprensión lectora. ¿Qué necesito que me entreguen ahora? Comprensión lectora. Porque todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y constituido a favor de los hombres ante Dios para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, por causa de la cual debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por los de qué, por los del pueblo. Y nadie puede tomar para sí esta honra, sino el que fue llamado por Dios a la manera que fue llamado ¿quién? Ningún sacerdote humano puede colocarse esta vestidura, ni este título, ni esta envergadura, ni tomarse el atrevimiento de llamarse sumo sacerdote, porque Dios no lo llamó. ¿Sabe por qué? Porque al que Dios llamó, lo llamó de los lomos de Leví y de la genealogía de ¿quién? De Aarón. Dice, nadie toma para sí esta honra, sino el que fue llamado por Dios de la forma en la que fue llamado ¿quién? Por eso tampoco Cristo, ahora viene Cristo, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. O sea, Jesucristo, aun siendo él
Él mismo se constituyó sumo sacerdote. Ahora tú ves que en una reunión habemos papa, habemos sacerdote. Ningún hombre puede erigir sumo sacerdote a un humano. Está conmigo aquí, porque dice, ni aun Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue Dios quien le eligió. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote por siempre, para siempre, según el orden o la estructura de quién. Esa es una clase que veremos otro día, porque Melquisedec es quien, el Señor Jesucristo. Y Cristo en los días de su vida terrenal ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de tu temor de qué, reverente. Usted no a veces dice, pero ¿cómo así que Dios lo oyó y por qué no lo libró de la muerte? Dios sí lo oyó. Cuando Jesucristo estaba en Getsemaní llorando, rogando. Ahora, antes de decir cómo fue que lo oyó, usted debe entender que Jesucristo tenía que pasar por todas estas circunstancias, porque tal sumo sacerdote nos convenía a nosotros, para que Él, cuando estuviera a la diestra de la majestad de Dios, viviendo en carne propia todas las situaciones y las dificultades que vive un ser humano, fuera movido más a qué, a misericordia, porque dice, por lo que él padeció fue que aprendió a ser obediente. Está conmigo aquí, y dice, y fue oído con su ruego y con sus súplicas a causa de su temor reverente. ¿Cuándo lo dio Dios? Usted sabe que Jesucristo, cuando estaba ahí tirado llorando en Getsemaní, le pedía a Dios que lo ayudara, que lo sacara de esa copa, y llorando, rogando, bajó el ángel y lo consoló. Está conmigo aquí. O sea, Dios no lo libró de que no fuera a la cruz, pero sí le brindó socorro y consuelo en su momento de angustia. Está conmigo aquí, porque él tenía que padecer, porque ese aparataje sacerdotal humano ya tenía que ser eliminado. Y usted sabe, cuando yo le prediqué sobre el flujo de sangre, dijo que esos sacrificios y esos holocaustos a Dios que no le agradaron. Y dice ahí mismo en Hebreos, quítalo primero y colócame a mí de último. Y dice, por lo tanto me diste un cuerpo, he aquí estoy para hacer tu voluntad. Está conmigo aquí. Todo sacerdocio humano fue anulado. Así que el que está ahí montado en Roma es una farsa, con todo su séquito en todas partes del mundo. Tú eres mi hijo amado, y Cristo en los días de su vida terrenal, verso 7, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, a través del sufrimiento aprendió lo que era la obediencia. No por ser hijo, Cristo se libró de sufrir. ¿Por qué? Porque entonces no nos podía entender. Porque toda su eternidad estuvo en el seno del Padre. Y hoy el Señor Jesucristo no le hacía falta nada. Por eso la gente que no le pasa nada, nunca pasó una necesidad, no ve con tristeza ni le da misericordia al que ve pasando nada, porque nunca le pasó nada. Y Jesucristo tenía que padecer. ¿Para qué? ¿Para qué? Y habiendo sido perfeccionado. Ahora, si quiero hacer un paréntesis para dar una palabra al que esté en las redes sociales, nota que la perfección de Jesucristo también vino en parte a los padecimientos. Hay gente que no entiende que en la medida que uno va padeciendo, va siendo que perfeccionado. Y te lo digo porque lo indica el Espíritu a mi corazón. Hay gente que está pasando problemas, dificultades, adversidades, situaciones que se salen de sus manos, que no tienen explicación, y está de sufrimiento en el sufrimiento, y no entienden que estas cosas lo que están haciendo en él un nivel de
perfección sobrenatural. Está conmigo aquí. Para la condición o la posición en la que Dios iba a colocar a Jesucristo como sumo sacerdote, tenía que sufrir, tenía que padecer, tenía que pasar situaciones, tenía que estar metido en la turbulencia para que pudiera ser que perfeccionado. Nadie es perfeccionado a menos que pase dificultades. Se le llama el fuego de la prueba. Y cierro el paréntesis porque hoy voy en contra de la farsa católica. Aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna que para todos los que ¿qué? Ven acá, ¿Cristo puede salvar a los que no lo obedecen? Una pregunta, ¿Cristo puede llevar al cielo a los que no lo obedecen? Una pregunta, si él mataba, violaba, secuestraba, fleteaba, aunque el cura falso sacerdote le diga que se va con Dios, él lo puede salvar si no lo obedece. Vino a ser autor de eterna salvación solo para aquellos que le que. Por eso es que la estructura sacerdotal y legítima católica es apetecida, porque ellos te dicen que puedes ser salvo desobedeciendo a Dios, y Dios dice que nadie que desobedezca a Cristo va a ser salvo. Vino a ser autor de eterna salvación para todo aquel que lo obedece, y por eso fue, verso 10, declarado que, ¿por quién? Por los hombres, por una reunión que se hace afuera de la Basílica de San Pedro, por una reunión de viejitos ancianos con un sombrero, con un portacomida aquí en la cabeza, por una reunión de gente que está ahí que rezando. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Dios. Fue declarado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos, ¿alguno está aprendiendo algo hoy? Predicador que está enseñando sacerdocio ilegítimo, sacerdocio falso, la farsa del aparataje romano. Hebreos capítulo 7, verso 11. Los que están en la radio, Hebreos capítulo 7, verso 11. Si pues la perfección, mira esto, porque Dios tuvo que desarticular, o porque Dios tuvo que deshacer esa estructura sacerdotal humana por su ineficacia, porque nunca pudieron hacer nada por el hombre. Mira esto. Por eso mientras preparaban quién iba a concebir a Jesús y mientras se gestaba el plan salvífico, Dios tenía que tolerar esas acciones sacerdotales. Pero, verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio belgolio, del sacerdocio romano, del sacerdocio del Monseñor de Colombia, levítico, o sea, de la tribu de quién, bajo el cual recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec? O sea, si eso fuera perfecto, hubiera sido, estoy hablando del sacerdocio legítimo, el de la Biblia, el de los israelíes, de los ortodoxos, no de los aparatajes romanos, de los católicos, no. Estoy hablando del original, no del chimbiao no, del original. Si eso fuera perfecto, ¿qué necesidad habría de levantar aún un sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de quién? Pues cambiado el sacerdocio, necesario es que se haya cambio de ley. Al momento que Cristo entra en escena, ¿Dios qué hace?
cambio de sacerdocio. Al hacer cambio de sacerdocio, todo lo que operaba según la ley sacerdotal, ¿qué pasó? Quedaba abolido inmediatamente. ¿Está conmigo aquí? Ahora, ¿qué cuento tienen metido allá en Roma que ni siquiera son ni los originales? Tienen 2000 años atrasados, papalindo. Tienen 2000 años atrasados. El sacerdocio legítimo fue desactivado porque entró un sacerdocio mayor, el de Jesús. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque sabido es que nuestro Señor, ¿de quién están hablando? Vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley meramente humana, o a ritos o ceremonias o estructuras de hombre, o a concilios o magisterios humanos, sino según el poder de una vida que indestructible. ¿Tú sabes por qué Jesucristo es el único y legítimo sumo sacerdote? Porque Él es que indestructible. A estos viejitos de pontífice le da una gripita y se lo lleva el diablo. Jesucristo es que indestructible, que la muerte no pudo detenerlo. Indestructible, que se dejó matar por amor, porque se lo dijo a Pilato: ¿acaso tú crees que no puedo llamar yo 12 legiones de ángeles y los extermine a todos? Se dejó matar porque quiso. A su nombre. De una vida indestructible, pues se da testimonio de este: tú eres sacerdote para siempre, según la estructura o el orden de Melquisedec. Queda por tanto que abrogado el mandamiento a causa de su debilidad e ineficacia. ¿De qué se jacta Roma? ¿De qué se jacta? Que ni siquiera son los originales, y los originales Dios dice que son ineficaces y débiles. ¿Sabe qué es lo que da tristeza? Porque cuando uno predica con autoridad en contra de la estructura papal, la gente se mete se la coge con el predicador y no analizan que, ¿sabes qué es lo que pierden? Cuando estamos adorando los domingos en el culto, el poder y la gloria de Dios que cae, ellos no pueden disfrutar de eso. ¿Sabes por qué? Porque no hay ningún sumo sacerdote humano que pueda interceder por los hombres delante de Dios. Pero nosotros tenemos al Cristo glorificado al lado de Dios, diciendo: toca a mi pueblo, bendice a mis hijos, ministra a mi pueblo, porque Él está intercediendo por nosotros. Y pierden el privilegio por andar detrás de imágenes, detrás de ídolos, detrás de este poco de viejitos canosos, con un sacerdocio inventado. Nadie puede quitarnos esto, de que cuando uno va al domingo recibe su poder, su gloria, su autoridad. Nadie puede quitarnos esto. El único es: los pastores se roban el diezmo. Es la única que saca. La única que saca. ¿Qué puede hacer un religioso frente a todo esto? Frente a que su debilidad e ineficacia, pues la ley nada que perfeccionó. Verso 18. Y si introduce una mejor esperanza por la cual nos acerquemos a quién,
Una pregunta: ¿los judíos, que son los legítimos, se podían acercar a Dios a través de los sacrificios? Tenía que ser a través del Hijo. Y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús, ¿de quién están hablando? ¿De quién? Es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes tuvieron que ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ahora, una pregunta: ¿usted no ha visto la mentira religiosa católica que le dice que después que los papas mueren están más cerca de Dios, trabajando como sacerdotes y sumos sacerdotes, ayudando a la gente, intercediendo por los santos? ¿Usted ha visto eso? Que dice ahí que apenas mueren, ¿qué les pasa? Quedan destituidos inmediatamente. Que la muerte les hace inútiles. Por eso el sumo sacerdote de Dios tiene una vida que indestructible. ¿Quién te dijo a ti que después que muera Bergoglio o cualquier papa va a interceder por ti? Queda desactivado. Hablando si fuera legítimo, pero esto acá ni intercede ni por ellos mismos, porque Dios ni los ve. Por eso cuando permanece para siempre, verso 24, pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable, inmutable. Por eso también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan. ¿Qué? No es que podemos acercarnos a Dios a través de María. No se puede. Es a través de Jesucristo podemos ser salvos y podemos acercarnos a ¿quién? Viviendo siempre. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace Jesús siempre? ¿Qué hace? Viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Una pregunta, pueblo: ¿los papas tienen estas cualidades? Los papas tienen estas cualidades. ¿Cuál es el monseñor de cualquier parte que tiene estas cualidades? Que sea más sublime que los cielos. Ni santos, ni puros, ni inocentes, porque encubren sus pecados unos con otros. Así que inocentes no son. Usted está conmigo aquí. Este es el que nos conviene a nosotros, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por ellos mismos, por sus pecados, y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo Jesucristo. ¿Cuántas veces? Una sola vez, que para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y ojalá que después que alguien escuche este mensaje, un papa diga: voy a ofrecerme yo también. Tu sacrificio será en vano. Porque dice, se ofreció una vez para siempre. Dice, y era manso, sin mancha, inocente, puro, más sublime que los cielos. Y tiene una vida que indestructible. Una vida indestructible. Verso 27, que no tiene necesidad. ¿Cuántos los papas y que no tienen que ir todos los días a la basílica, al confesatorio, a confesar sus pecados? Porque ellos tienen que ofrecerse. Se lo copiaron de los judíos. Se lo copiaron. Ya en Jesús eso no es necesario. ¿Por qué? Porque uno va directo a su Señor. Está conmigo aquí. Va directo a nuestro Dios a través de Jesucristo. Termino con esto.
porque esto lo hizo una sola vez para siempre. Verso 28, la ley constituye la ley, hablando de los judíos, sumos sacerdotes a hombres que débiles, pero la palabra del juramento posterior o superior o después o más allá de la ley constituyó a quién, al Hijo hecho que perfecto, ¿para qué? Para siempre. Ahora, ¿cabe otro sacerdocio ahí? ¿Cabe algún tipo de sacerdocio afuera del de Jesús? Y esto estamos hablando cuando se escribió el libro de Hebreos, y fue en los tiempos que los apóstoles estaban con vida. 300 años, 17 después, ya lo demás era puro cuento, copiadito de los demás, así como tienen la cuestión del sol, por eso, así como tienen la cruz invertida, así como tienen el sombrero de pescado de los persas, así como se cogen todas cuestiones que encuentran de la cultura que los emperadores romanos por los siglos habían robado. Entonces le toca meter también el cristianismo como si fuera una de las más de las cosas que tienen, pero aquí se les cayó el aparataje de los supuestos sacerdotes. Termino con esto para que vaya a su casa y ya sabe que entramos a las preguntas. Hebreos 8:1. Mira, si tú quieres sentarte a disfrutar, no te dije que hoy me leí el libro de Hebreos 4 veces, te sientas a leer y disfrutas y te das cuenta de las locuras, como dicen, las locuras, las aventuras del profesor Yarumo. Por acá es las locuras del Vaticanubo. Se cimentaron en una falsedad, se cimentaron en una mentira, se cimentaron en una locura que Dios no los avaló. Y como tenían que copiarse de algo, se copiaron del sacerdocio. Ya no existen sacerdotes, y menos sumos sacerdotes. Yo pienso a veces que es como el pensamiento de Lucifer. ¿Sabes por qué a su Lucifer lo echaron? Porque Lucifer quería estar por encima de lo sumo. Y en lo sumo, el único que podía estar era ¿quién? Jesucristo. Por lo tanto, sumo sacerdote es el Señor Jesús. Y todo el que pretenda querer coger esa posición está trabajando de la mano con el que intentó cogerla y no pudo. Satanás. Hebreos 8:1 para terminar. Ahora bien, el punto principal de todo lo que he predicado, todo lo que he dicho, venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, el apóstol dice, para resumirles todo lo que les he predicado, o todo lo que mi siervo a través de su enseñanza de discipulado avanzado les ha dicho, vamos a resumírselo ahora. ¿Está leyendo conmigo? Ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del ¿qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. ¿Está conmigo aquí? Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, el Señor Jesucristo ni siquiera hubiese sido llamado ¿qué? ¿Sí entendió? Como te estoy resumiendo, si el Señor Jesucristo estuviera en la tierra, ni siquiera fuera sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque entraba en la estructura sacerdotal humana. Está conmigo aquí. Por eso ahora está donde a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que si Jesucristo, siendo el Hijo, si estuviera en la tierra, no iba a ser sumo sacerdote, ¿será que estos hombrecitos, será que estos líderes son sumos sacerdotes?
Otra vez, si ni el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, si permanecía en la tierra, Dios no le iba a permitir ser sumo sacerdote. Por estar en la tierra, la función del sumo sacerdote iba a ser desactivada, porque el objetivo del sacerdocio legítimo, según el orden de Melquisedec, es que ese sacerdote tenga que estar sentado a la diestra de la majestad de Dios. ¿Está conmigo aquí? Lo demás es una farsa. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda, verso 3, y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería que, habiendo a un sacerdote que presente las ofrendas según la ley, estos sirven a lo que era que figura y sombra, cuando saben que Jesucristo es la figura de todo lo que había de venir, de las cosas celestiales, como lo advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Espérate, o sea que Dios tenía un molde y se lo mostró a Moisés. Digo: Moisés, hazme esto igualito, porque este modelo fue cogido del santuario real eterno. ¿Está conmigo aquí? En el monte. ¿Eso qué? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente hubiera procurado lugar en el segundo. O sea que ya no sirve. Si usted se aferra a una estructura sacerdotal humana, usted está perdiendo los beneficios de las promesas de Dios. Toda esa gente que se aferra a las estructuras sacerdotales humanas, que están perdiendo todos los beneficios de las promesas de Dios, porque ningún hombre, por muy canoso que sea, tiene poder para hacer cumplir ninguna promesa de Dios, porque el único que tiene esa autoridad es ¿quién? El único y legítimo sumo sacerdote, nuestro amado Señor Jesucristo. Así que si el primer pacto hubiera sido sin defecto, tenía que defectos. Ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, no hubieran hecho el de Cristo. Pues respondiéndolos, dice: vienen días, dice el Señor, que ¿qué? Verso 13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo. Quiero que lo lea otra vez. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo, y lo que se da por viejo se desvanece o se envejece y está próximo a desaparecer. Y eso lo estaba escribiendo el escritor de Hebreos cuando estaba vivo, para mandarlo a las iglesias del Señor Jesucristo. Así que todo lo que existe ahora, después del siglo I, copiado de la estructura sacerdotal humana de los judíos, de la tribu de Leví y de Aarón, hoy es que una total mentira, una total farsa, porque no es legítimo, no es legal. Ya el sacerdocio, el primer pacto, fue declarado por viejo y se dio lugar al segundo pacto establecido
con mejores promesas. Por lo tanto, estamos en el mejor, el sumo sacerdote de nuestra profesión, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Cuántos se alegran por eso? El daño grande es que la gente se aferró a la religión y la religión los destruyó. Padre, en el nombre de Jesús, que esta clase de discipulado avanzado sea de beneficio y de bendición para todos aquellos que genuinamente quieren aprender la palabra y quieren instruirse en el evangelio del reino de Dios. Bendigo a todos los que nos escucharon a través de la radio y pueden estar atentos al episodio cuando se repita, y los que están a través de las redes sociales que quieren aprender pueden sentarse a estudiar al detalle con pausa para que no seamos confundidos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y el pueblo dice: